novela policial es el género del presente. A cada época le corresponde un crimen. Estamos inmersos en esas tramas. Coleccionar policiales es adentrarse en el vértigo, el espanto, el deleite, la intriga, pero también en dilemas morales y sociales. Las zonas oscuras de la naturaleza humana se leen claramente en una buena novela policial. La novela de hoy está protagonizada por uno de los detectives más famosos de la historia de la novela policial, pero sobre todo más frecuente, el comisario Jules Maigret. Pensemos que tuvo una vida larguísima, durante 78 novelas y 28 cuentos, siempre monógamo, sin moverse demasiado y tentado por un montón de vicios que lo rodeaban como buen investigador del sórdido crimen. Nunca abandonó sus principios. Simenon escribía una novela de Maigret por semana y aquellas donde el protagonista no era el comisario, según se decía, Simenon demoraba 2 semanas en escribirlas. Hoy serán testigos de Los muertos del canal, esta novela de Simenon, un veterano del género en la Argentina, que es Vicente Batista, y un joven que viene a renovar también la escena policial, Ricardo Romero, muy influenciado por la lectura de Simenon. Vayamos con ellos a la escena del crimen. Ça a toujours été mon idée, tout jeune d'ailleurs. Déjà, je me demandais si ce n'était pas possible de mener plusieurs vies en même temps, vous comprenez? Mais d'être réellement, de jouer le jeu dans chacune. D'être vraiment un cultivateur à la campagne, un pêcheur à la mer, un homme de la ville à la ville, un Américain en Amérique, un Anglais à Londres, un Parisien à Paris, un Liégeois à Liège, ça je l'ai été automatiquement. Georges Simenon nació en Liège, Bélgica, en 1903 y falleció en Lausanne, Suiza, en 1989. Por el lado de su madre, descendía de Gabriel Brühl, campesino y criminal de la banda de los Verbuck, que azotó Limburgo a partir de 1726, desvalijando granjas e iglesias durante el régimen austríaco y que terminó colgado en septiembre de 1743 en el patíbulo de Baubach. Esta ascendencia explica quizás el particular interés del comisario Maigret por la gente sencilla convertida en asesino. Bueno, Ricardo, vos que sos un adepto al policial, sin embargo, vamos a hablar de uno un tanto raro, ¿no? Que es Simenon. Y sobre todo su inspector Maigret, que es como una suerte de alter ego del autor, porque es cierto, muchos lectores y escritores de policiales no necesariamente se acuerdan de Simenon. ¿Por qué? Y lo primero que se me ocurre es que de alguna manera Simenon es como un marginal dentro de lo que se considera el género policial. Porque el género policial está muy compartimentado y Maigret es difícil de encasillar. No calza en ninguno, no calza en la novela Enigma, no calza en la novela negra. A mí me gusta pensar que es todo eso, y es más, por eso este es mi favorito. Y porque no lo puedo terminar justamente de encasillar, es que lo siento más vivo. Los primeros oficios de Simenon, aprendiz de panadero y encargado de biblioteca, fueron superados por su afán de viajar y conocer ciudades, sobre todo los suburbios y las mujeres.
A los 16 años debuta como reportero en la Gazette de Liège, adentrándose en la política, la criminalidad y la vida nocturna. Escribió más de 150 artículos bajo el seudónimo G. Sim. Durante ese periodo se interesó particularmente en las investigaciones policiales y asistió a conferencias sobre el método policíaco científico impartidas por el criminalista francés Edmond Locard. ¿Qué te parece el plot, la trama de esta novela? Para mí creo que es, si no la cuarta, está entre las primeras de Maigret, y creo que plasma perfectamente ciertos mecanismos que tienen en general sus novelas, que es en este caso un muerto que aparece en un escenario en el que ese muerto no debería estar. Ese muerto no es solo un muerto, sino un objeto ajeno a ese mundo. Y creo que eso es lo que desenvuelve la trama y le da más riqueza que el hecho de encontrar un cadáver y investigar a ver por qué, quién mató. No solo hay que investigar quién lo mató, sino por qué este cadáver apareció en este mundo al que no pertenece. Al que después resulta pertenecer. Bueno, ese es el trayecto que hace Maigret. Y el ambiente, el clima, esa llovizna constante, esas gabarras, que me gusta la palabra gabarras, no sé cómo sería en el castellano nuestro, pero me gustaría que alguna vez alguien se animara a traducir a Simenón, pero nuestro idioma, al argentino, a ver qué pasa. Y es otro personaje, el clima y el ambiente siempre es un personaje más. Cuando descubre el mar y su placer por la navegación, Simenón decide emprender un viaje por los canales de Francia que marcará también parte de la escenografía de su obra, y vivió durante 2 años en un barco que se hizo construir llamado Ostrogoth. Es un detective bastante fuera de su época, porque si vamos a cuando apareció, en realidad ya había pasado el detective elegante, ya estamos en los rudos del policial negro, y aparece este francés, Jules, todo bien vestidito, amante de la ópera, tiene una personalidad muy atípica, como vos decís. ¿Cuáles serían los rasgos o la perspectiva que tiene este detective? Yo creo que si bien tiene esa elegancia, al mismo tiempo es un hombre gris. O sea, y eso lo hace contemporáneo. Es un poco triste que lo diga así, pero es un hombre que quiere volver a su casa a cenar con su mujer. Cada vez que llega su mujer está ahí cocinando, le gusta el hogar. Si fuera por él, se quedaría al final de su vida, tiene su jardín, su huerto. El sueño que por ahí podemos tener muchos, después de una vida, tener un huerto. Bueno, no es tan gris, es bastante colorido ese destino. Sí, gris, pero gris en el sentido que no tiene estridencia, que no es... Maigret no es cinematográfico, no es un personaje con el que uno se va a encariñar de golpe o que entra lento y hace todo de una manera lenta. Quizás porque más que interesarle la sociedad, le interesan las personas. Totalmente, porque él no busca criminales, él busca personas que cometen crímenes. Claro. Eso se dice bastante y creo que es muy acertado. Lo importante en la novela, en muchos policiales pasa, pero me parece que en Maigret eso está más marcado, no es el descubrimiento del asesino, sino de las causas, de las motivaciones. Y el clima, el ambiente, que eso es lo que hace de Simenón un escritor único. Para mí es la capacidad de generar climas y ambientes con muy pocos elementos y sumergirte en eso de una manera perfecta. Georges Simenon publicó 192 novelas bajo su nombre y unas 30 de obras aparecidas bajo 27 seudónimos en tirajes acumulados que alcanzan 550 millones de ejemplares vendidos. Bueno, Vicente, vos como escritor y lector de policiales,
¿Cómo lo ubicás a Maigret? Porque realmente es un inspector que está más allá del bien y del mal, o más acá, quizás, ¿no? Más íntimo. Yo creo que es la síntesis de los célebres personajes de los policiales, es decir, desde Dupin con Poe, pasando por Sherlock Holmes, con algo de la serie negra de Spey o Chandler, porque encontrás que tiene el poder de observación de Sherlock Holmes, aquello de buscar entrar en el otro, que era típico de Dupin. Dupin en la carta robada lo primero que hace es pensar, bueno, este señor es un poeta, pero además es un ingeniero, vamos a unir poeta con ingeniero, ¿cuál es la relación? Y descubre dónde está la carta. Tiene la dureza de Spade y esa cosa quijotesca que tiene Marlowe, ¿no? Así que creo que con eso está ajeno a esa cosa distinguida de Poirot, porque Maigret se inicia en la policía desde su escalón más bajo, ¿no? Empiezas vistiendo uniforme, repartiendo cartas, siendo policía del ferrocarril, de las grandes tiendas, y por su propia capacidad de investigación llega a ser el célebre comisario, ¿no? Esta cuestión de balsaciana, como decís vos, ¿no?, hace que también los criminales no necesariamente sean tan prototípicos, no sea el asesino a él que... no le interesan los crímenes arquetípicos, lo que acabas de decir, aquello que vemos en la crónica policial. Le interesa aquel crimen que no se entiende muy bien, y el caso de esta novela es esencial. ¿Qué hace esta mujer, digamos, en la paja de un barco de cuarta categoría? Es decir, claro, lo imprevisible de un destino, ¿no? Claro, sí, no es una cosa, bueno, la encontraron muerta en tal sitio, la encontraron en un sitio que no debería haber estado nunca. Ahora, Simenon tiene algo de atemporal, ¿no?, en esta secuencia de detectives a lo largo de la historia del género policial. Sí. Sobrevuela los tiempos. Exactamente, bueno, eso es lo que lo hace. Creo que fue Goytisolo el que dijo con mucha certeza que un libro clásico queda claro que es clásico porque es contemporáneo. Es decir, el Quijote es un libro clásico porque hoy leemos el Quijote y es contemporáneo. Y bueno, digamos, la prueba más elocuente además es Shakespeare, ¿no? Es decir, Hamlet sucedió en el 1500, pero podemos llevarlo al 2011 y sigue siendo contemporáneo. Y con Simenon pasa eso, con Maigret pasa eso. Sí, está bien, ya no se usa. La pipa se dejó de usar. Sí, la pipa se fuma pipa, pero el sombrero también es para la pelada, a veces usa sombrero. Hoy viniste disimulado, porque en realidad te elegimos por casting, además, ¿no? Con tu pipa y tu sombrero. Pero pasa eso. Claro, ahora hay celular, hay internet, pero los seres humanos seguimos siendo como los pinta Simenon, ¿no? En Los Muertos del Canal, Maigret, subido en su bicicleta prestada, investiga el estrangulamiento de una mujer poderosa hallada en medio de la paja cerca del canal. En una ciudad plagada de olores, bajo una lluvia intermitente, el detective pedalea de eclusa en eclusa entre sucesivos cadáveres. La idea del canal... Bueno, él empezó a escribir las novelas de Maigret navegando en canales, no sé si era una gabarra, pero supongamos que era una gabarra, y la primera novela de Maigret la escribió ahí, o sea que es un mundo al que me parece que Simenon le tenía determinado cariño y te genera ese cariño, porque ese tránsito constante pero al mismo tiempo precario que tiene. Esa cosa de que los barcos anden pero empujados por caballos o arrastrados por caballos, una rareza. Sí. Es yo no lo había visto, eso de arrastrados por caballos. Incluso cuando Maigret llega y empieza, una de las primeras cosas que dice es que no tenía una idea errada de ese mundo. Y uno se imagina que los tránsitos en esos ríos son de otra manera, más es muy precario, y la vida de las personas ahí es bastante precaria, salvo, bueno, el yate que pasa,
pero que tiene sus razones para estar ahí también. La escena era desgarradora, sin que pudiera decirse exactamente por qué. Maigret, a su pesar, le hablaba casi con tanta dulzura como la bruselense. Es necesario, en primer lugar, que me conteste, moviendo los párpados, a unas cuantas preguntas. Varias personas pueden ser acusadas, detenidas de un momento a otro. No es eso lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces necesito que me confirme la verdad. Mientras hablaba, el comisario no cesaba de escrutar al hombre, de preguntarse a quién tenía en ese momento ante él. ¿Al médico de antaño? ¿Al obstinado presidiario? ¿Al carretero embrutecido o finalmente al asesino brutal de Mary Lamson? La figura era tosca y las facciones rudas, pero ¿acaso los ojos no tenían una expresión nueva de la que quedaba excluida cualquier ironía? Sus ojos expresaban una tristeza infinita. Quizás porque Simenón es muy literario, ¿no? Sí, es muy literario, pero de una manera envidiable, una manera rara, porque generalmente lo literario se asocia a un proceso de escritura lenta, muy solitaria, y Simenón escribía cuando quería, de la manera que quería y a una velocidad. Escribía las novelas de Maigret una por semana, una por cada 15 días. Escribió como 88, ¿cuántos hizo? Creo que son 75 novelas y 28 cuentos sobre Maigret. Y la forma en que se dan los diálogos, ¿no? Porque en general en la novela policial, ya sea la de Enigma, que es un poco más hipotético el diálogo, o la novela negra, donde es un diálogo serrucho, ¿no? Apunta a cortarle un poco la lengua al otro. ¿Cómo serían los diálogos en Los Muertos del Canal, por ejemplo? Y los diálogos, como decías, la novela negra es de réplica, siempre está, y del ingenio, siempre está, y el humor bordeándolo. En Maigret hay más que diálogos, yo siento que hay como monólogos, y Maigret se limita a puntuarlos, a guiar esos monólogos con algunas preguntas, alguna frase. Vos decías que en algún momento dado escuché que decías que Maigret más bien escuchaba antes de hablar. Sí. No es de esos que se entrometen o que buscan sonsacarle algo al otro. Más bien espera que el otro hable. ¿Cómo es eso? Y observarlo, porque no solo le importa, y esto también es muy literario, no solo le importa qué dice, sino cómo lo dice. Él está, y eso está en la novela, eso me parece también una cosa muy lograda de Simenone, de que mientras los personajes hablan, él te va contando desde otra línea, desde la descripción de sus posturas, de sus gestos, sin necesidad de decirte, bueno, está mintiendo, está diciendo la verdad o está nervioso, que todo eso está ahí y que eso es lo que Maigret está mirando. Ahora, como construcción de un policial, ¿no? Vos que te metiste tanto en el género, ¿te parece que hay algo pensado como trama policial o se excede? No, se excede, sí. Dicen con bastante justeza que Simenón es, incluyendo las novelas de Maigret, y sobre todo las novelas de Maigret, es una suerte de Balzac del siglo XX, ¿no? Porque él, con la excusa de contarte este crimen, aquel robo, te va haciendo toda una pintura del París de época y sus... pasa a 140 kilómetros de París, porque claro, el comisario más de una vez se va de París para irse a sitios de 100 kilómetros, 150, para investigar casos ahí, ¿no? Nunca usa la violencia, nunca, y siempre llega a conclusiones a través del juego inteligente y aquello de ponerse en el otro, ¿no? En pensar qué hubiese hecho él en esa situación, y entonces es entrar en la cabeza del perseguido en este caso, ¿no? Lo que es maravilloso de esta novela justamente es ese costado humano que consigue Maigret, ¿no? No solamente como estrategia a lo Poe, sino como cercanía. Claro, sí. Bueno, a mí lo que me impresiona sobre todo de Simenón es que ha creado Maigret un personaje que es, digamos, su costado bueno.
¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que Simenon no era una buena persona. Era infiel por naturaleza, confesaba haberse acostado con más de 10.000 mujeres. Yo creo que era medio exagerado, enfático, pero bueno, digamos, quien dice 10.000 puede decir 1.000 y ya es una exageración. Se dice con bastante certeza que fue colaboracionista cuando la ocupación alemana en Francia, digamos, no caía simpático. Ese personaje, ese hombre, crea un personaje que es su contracara, porque Maigret es un buen burgués, un señor que cumple con la ley y sobre todo es muy humanista, fiel a ultranza a su mujer. Además, en muchas de sus novelas va a los bajos fondos y tiene relaciones así cercanas con prostitutas, pero muchísimas. Ella jamás le toca un pelo. Él mantiene esa... O sea, y las quiere, ¿no? Es fiel a lo largo de casi 30 historias. Sí, no hay un solo acto de infidelidad en el comisario Maigret. Así que es justamente lo que no era Simenon. Entonces me parece muy... Y te decía que todo esto además lo descubrís en una de las jugadas más inteligentes de Simenon, que allá por los años 50, digamos cuando Maigret ya era una figura conocida, incluso filmada, uno de los primeros que lo filma es este gran actor francés Jean Gabin. En aquellos años Simenon publica una novela que se llama Las Memorias de Maigret. ¿Y qué hace? Siempre Maigret está contado en tercera persona, Simenon quien cuenta la novela. En este caso, el relato lo lleva el propio Maigret. Y cuenta cómo conoció a Simenon y por qué le contó historia de Simenon, cómo él es amigo de Simenon. Incluso le cuestiona algunas cosas de Simenon, diciendo que él no es así como lo cuenta. Incluso cuestiona a algunos de los personajes que después lo llevaron al cine, algunos de los actores que lo llevaron al cine. Sí, me pareció una jugada inteligentísima. De un momento no sabes cuál es la realidad y cuál es la mentira. ¿Quién está contando ahora? Y quién es el personaje y quién es el autor, ¿no? Me pareció maravilloso. Mientras circulaba por el decorado monótono del canal, pedaleando cada vez más cansado, Maigret esboza unos razonamientos, pero que solo le conducían a conclusiones fragmentarias o inaceptables. Innumerables veces había intentado Maigret reconstruir las idas y venidas de los personajes durante aquella noche de la que nada se sabía, salvo que había muerto Willy Marco. El comisario pedaleaba cada vez con mayor furia y, obstinado en la soledad de los tramos, reanudaba uno de los hilos de su razonamiento. Vos, como escritor de novela policial, más allá de que como escritor uno lee cualquier cosa, digamos, que tenga ganas de leer, en particular Simenon, ¿qué te produjo? ¿A dónde te llevó? Simenon a mí justamente me saca de la idea de, bueno, escribir novela policial o no escribir novela policial, porque uno, tanto en las novelas de Maigret como en las otras, creo que lo policial es, no sé si secundario, pero está a la par de todos los otros elementos que transitan la novela. El Maigret sí tiene más la estructura en el anteúltimo capítulo, que eso es interesante. Generalmente en las novelas policiales en el último capítulo está la resolución, la explicación. En Maigret suele estar en el anteúltimo capítulo, porque el último es como que te deja observar cómo las cosas siguen transcurriendo. Creo que eso habla mucho de Maigret. Y a mí me encantan esos últimos capítulos que hacen que la novela vuelva a levantar un poco, porque el capítulo de la explicación suele ser siempre el más flojo de la novela, el que menos interesa. Claro. Salvo cuando es un enigma que te atrapó, como te puede atrapar el misterio del cuarto amarillo en algún momento de tu vida, pero... Bueno, Poe también, en algunos de sus cuentos, bueno, se resuelve y después aparece como una especie de... Te tira alguna... de enigma que es el futuro mismo. Sí, que es la vida que continúa. Exacto. Y cómo los personajes pueden desenvolverse después de la tragedia o de lo que haya pasado. Tanto los culpables, los sobrevivientes, como el mismo Maigret. Simenon, como escritor y periodista, curioso y gozador de la vida,
hizo del género policial una aventura propia, creando personajes muy próximos y conflictos tan humanos que a veces hasta los criminales tenían su costado bueno. Qué simpático y raro que resulta ser Simenon, este escritor francés que podía todas las semanas darle una historia nueva a su detective Maigret. Dos escritores de novela policial argentinos como Ricardo Romero y Vicente Batista se encariñaron tanto con su personaje como con él mismo, con Simenon, y aquí le rindieron homenaje.